forma en que me enseñaste a vivir la vida no me ha gustado. Damos gracias a Dios por estar una vez más reunidos, viendo, escuchando, contemplando lo que es el poder de Dios en medio nuestro. Gloria al Señor. Y poder también prepararnos a través de la alabanza, a través de la adoración, a través del regocijo que viene a nosotros, de esa frescura que Dios pone en nuestro ser, para después poder continuar con la palabra del Señor. En esta mañana queremos traer la palabra de Dios, ya que Dios nos ha pedido, nos ha dicho a través del apóstol Pablo en la gracia del Señor, que nosotros debemos de dar el evangelio completo y no rehusar hablar la palabra de Dios, aunque muchas veces la palabra del Señor es un poco dura, igual que se lo dijeron los apóstoles a Jesucristo: dura es tu palabra, ¿quién la podrá oír? Y Cristo lo dijo: bueno, esto no es para todo el mundo, sino únicamente para aquel que está preparado para recibirla. Y creo que todos los que estamos aquí y aquellos que nos ven estén preparados para poder recibir este consejo de Dios. Cuando hablamos de hablar, de anunciar o predicar el consejo de Dios completo, estamos diciendo que no podemos excluir nada, aunque sea muy feo, doloroso, a veces para las personas que están escuchando esto, pues la condición nuestra muchas veces no nos coloca a nosotros en ese lugar que Dios quisiera que nosotros estemos. Y cuando recibimos esa palabra, creemos de que esa palabra nos molesta, nos ofende, nos avergüenza. Y la verdad es que el plan de Dios es precisamente para eso, para transformar, para cambiar, para darnos a nosotros algo nuevo, diferente, para hacernos personas distintas y que dejemos de ser, como hemos dicho siempre, aquello que éramos cuando éramos el hombre viejo. Para que de modo que si venimos y estamos en Cristo a través de su consejo, vamos a ser nuevas criaturas y vamos a poder poner en práctica los principios de Dios, que son bendición para nuestra vida. En esta mañana traemos un tema que poco se toca, gloria a Dios, porque es una palabra que golpea muchas veces a la mayoría de personas en el mundo. A la mayoría de personas en el mundo esta palabra golpea. Pero Dios dice que hay que hablar, porque si Él lo dejó escrito en su palabra, es para consejo y bendición de aquellos que Dios está llamando a rectificar su vida y a convertirse al Señor. Gloria a Dios. Pero ha sido mal interpretada y muchas personas pues han tomado esto en forma diferente a lo que la palabra en realidad quiere enseñar a su pueblo. Quiero que abra conmigo en el libro de Gloria a Dios, Mateo, capítulo número 13 y versículo número 24. Mateo 13, 24. Y quiero que las personas que están allá del otro lado, que no están acá con nosotros físicamente, puedan preparar su corazón y recibir esto como un consejo de Dios, porque Dios quiere aliviar, quiere sanar la condición de su pueblo. Gloria al Señor. Mateo 13, 24 dice lo siguiente: le refirió otra parábola Jesucristo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor,
¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron al Señor: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El Señor le respondió y les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella al trigo. Versículo 30. Dejad crecer, le dice el Señor a los servidores, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged también el trigo en mi granero. Y ahí el Señor define: la cizaña va a ser recogida y va a ser atada y quemada. El lugar de quemar es el infierno, y el granero de Dios es donde están todos los trigos, la cosecha del Señor, de aquellos que realmente han sido personas que sus frutos han enseñado que ha habido en ellos una restauración, un cambio. Gloria al Señor. Pues alguien me pidió a mí que hablara acerca de esto, y yo complaciendo, pues, porque la palabra quiere que nosotros cubramos la necesidad y demos a las personas con atención aquello que en realidad el pueblo de Dios necesita. Hermano, ¿a qué se refiere esto? Esto se está refiriendo a que cuando Dios hizo el mundo, Dios trajo a sus hijos, a los descendientes de Dios, al pueblo de Dios, a la generación de Dios, a la simiente de Dios que fue puesta aquí en la tierra. Gloria al Señor. Pero también el enemigo, Satanás, trajo a sus hijos. Uno de ellos es Judas Iscariote, otro de ellos es Caín, y otro de ellos no podemos mencionar, porque hay más hijos del diablo que más hijos de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando por sabiduría los ángeles, o sea, los siervos de Dios, mira y dice: Señor, tú sembraste buena semilla en el campo. El campo es el mundo, la tierra es el mundo. Aquí donde está la población entera, todas las generaciones fueron vistas, y le dijeron los siervos: ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? O sea, con esto le estaban diciendo: ¿quieres tú que quitemos todo lo que no sea tuyo, todo lo que sea del enemigo, todo lo que tú no sembraste o no pusiste, todo lo que no tiene tu simiente, lo que no son salidos de ti, son lo único que podemos dejar, Señor? Pero vamos a arrancar del mundo a todo, como una vez le dijeron los apóstoles a Cristo: ¿quieres que hagamos llover fuego sobre esta gente que rechazaron tu palabra? Y Cristo le dijo: no, de nuevo, no sabéis de qué espíritu sois. Dejad en el mundo a los buenos y a los malos. Dejad en el mundo a aquellos que están en contra de Dios y a los que están a favor de Dios, porque hay muchos que son de Dios, pero que también están siguiendo esa corriente. Pero no quiero que arranques nada de cizaña ahora, porque es posible que arrancando la cizaña encuentres un hijo mío en la condición de cizaña y creas que es cizaña. Esto no tiene que ver nada con nosotros, pues ya nosotros estamos fuera y ya estamos identificados y limpios por el Señor. Pues ahora se ha confundido esto y dice: una persona está en grave pecado en la iglesia. Gloria a Dios. Hermano, una persona está en pecado en la iglesia, pero yo no puedo sacar a esa persona de la iglesia por el pecado que está cometiendo, porque ahí dice que no, que dejemos eso en manos del Señor, y que el Señor a su tiempo, en la siega, va Él a escoger quién es y quién no es. No la arranquéis, no la quitéis de la iglesia. Gloria a Dios. Si esa persona está en adulterio, esa persona está en fornicación, esa persona es una persona que se sabe que está robando, que está haciendo cosas incorrectas y que tiene tiempo de estar ahí, le ha dado tiempo para que esa persona corrija su condición. Y dice: el Señor me ha dicho a mí, dice el pastor,
de que yo no puedo arrancar esa cizaña, porque lo que está siendo de identificación es como cizaña, porque está en contra del plan de Dios, en contra de la conducta de Dios, en contra de lo que es una muestra de obediencia a Dios, en contra de la pureza de Dios, de la santidad de Dios. Entonces el pastor dice: yo no puedo arrancarla, ni puedo decirle nada, ni echarlo de la iglesia, aunque esté siendo mal ejemplo, porque el Señor dice en esta palabra que acabamos de ver que no la toques y deja que crezca juntamente la cizaña con el trigo. Y ya expliqué yo que no es así. Y usted me va a creer ahora que nosotros vayamos al próximo versículo bíblico en Primera de Corintios, capítulo número 5. Escuche esto. Primera de Corintios 5:1. Gloria al Señor. Nosotros sabemos que esta palabra lo que hace es sanar, lo que hace es aliviar, lo que hace es restaurar la condición que nosotros tengamos delante de Dios, porque esto tiene que traernos temor a Dios si nosotros estamos en esta práctica. Y ese temor a Dios es la muestra del amor del Señor hacia aquellos que Él ama, que nos ha llamado para cambiar nuestra condición. Oiga esto, hermano. Dice Primera de Corintios 5:1. Está sucediendo algo terrible en la iglesia. Ya no es en el mundo. No estamos hablando de la condición del mundo. Estamos diciendo que esto ahora es en la iglesia. El mundo entero es una cosa, la iglesia es otra cosa, porque es un pueblo preparado, reservado, curado, sanado por Dios y que lo ha reunido aparte. Ya ahí no está hablando del mundo, ya ahí está hablando de una congregación limpia de Dios, que es donde el pastor dice: no puedo no puedo decirle nada a la persona, porque Dios dijo: deja la cizaña con el trigo juntos, no lo toques. Pero dice que en la iglesia de Corintios había un problema en la iglesia de Corintios, y vamos a ver el problema que hay y a ver qué dice Dios respecto a esto. Versículo 1 del capítulo 5 dice lo siguiente: de cierto se oye, dice Pablo cuando escribe a la iglesia, porque él se da cuenta que en la iglesia está sucediendo algo terrible, que es desagradable a Dios y que Dios quiere solución para ese problema. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación en medio de ustedes, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y la iglesia los líderes de la iglesia no podían decirle nada, porque ellos tienen instrucción de no arrancar la cizaña, sino dejarla crecer junto con el trigo. Está la mente lejos de la voluntad de Dios. Y la persona está contenta porque lo están dejando hacer todo lo que el diablo quiere que se haga para contaminar la iglesia. Escuche. Entonces en el 2 dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado? Qué terrible esto que está pasando. Esto no puede ser. Esto no está de acuerdo con Dios. Dios tiene prohibido esto. ¿Por qué esto está sucediendo? Tenemos que ver qué hacemos con esto. Hay que arreglar esta situación, porque un poco de levadura, dígame, leuda toda la masa. Gloria al Señor. Debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que tal acción cometió. ¿Qué dijo? ¿Qué había que hacer con él? Quitarlo, ¿no? Al que cometió aquella acción, quitarlo cuando se supo que aquella acción había sido cometida. Escucha esto. Versículo 3. Ciertamente yo, dice Pablo, como ausente, él no estaba ahí, porque si él hubiera estado ahí, esa persona no hubiera estado ahí. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado a ese que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo,
reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, esa persona, gloria a Dios, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Una sentencia de castigo y una profecía de salvación. Porque esto es lo que produce cuando Dios castiga. Dios al que ama castiga, disciplina y azota. Gloria a Dios. En el mundo, Dios dijo: no dejen que en el mundo la gente crezcan todos. Cuando hay 20,000 fornicadores, no hay problema con la fornicación del mundo. Ustedes no tienen que meterse, dijo Dios. Con las situaciones que el mundo está pasando, que un hombre se case con otro hombre, ese no es problema tuyo. No te metas ni quieras hacer nada para resolver esa situación, porque no he mandado a ningún pastor a resolver esa situación. Déjalo, no lo toques. Deja crecer juntamente la cizaña y el trigo, y yo al final de los tiempos juzgaré y daré a cada uno lo suyo. Entonces dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces vuelve a ellos y le dice: hey, a ustedes los líderes de la iglesia, que ustedes están dormidos, están ciegos, que no están viendo, ni siquiera se quedan, están envanecidos. Es normal, porque el Señor dijo que no tocáramos nada y que la iglesia esté contaminada. Gloria al Señor. Entonces dice en el 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y que la iglesia va a estar en contaminación cuando alguien está en contaminación. No tiene que estar toda la iglesia practicando contaminación, porque la levadura camina sola sobre para llenar toda la masa de ese crecimiento del mal. Es decir, desalinear, volver la masa otro tipo de elemento diferente a lo que era antes, hasta ponerla agria. Así que en el 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La iglesia está limpia, la iglesia es así, sin levadura y sin contaminación. Pero tienes que limpiarte de eso que tienes al lado tuyo o que se está pegando a ti. Porque nuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Esto que nosotros hacemos aquí, tenemos aquí, es una fiesta espiritual con nuestros hermanos, donde venimos a gozarnos, a alimentarnos, a celebrar. Dice el Señor: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Los resultados de la palabra de Dios, que la gente está escuchando instrucción de Dios y está dirigiendo su vida a través de lo que Dios le está enseñando, por el temor que forma Dios en el corazón de nosotros. Versículo número 9: os he escrito, oiga lo que Pablo le mandó a decir a la iglesia: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Señor, pero eso tú dijiste que no, que podíamos quitar a nadie, que no podemos sacar a nadie. Dice el Señor: ¿dónde yo te dije eso? Más bien lo que yo estoy escribiendo es que tú no puedes estar junto con los fornicarios. Está prohibido por Dios. Que la persona que Cristo ha limpiado, que Cristo ha lavado, en el cual el Espíritu Santo de Dios habita, esté relacionándose o esté juntándose con el fornicario. No está bueno. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Bueno, pero depende de la fornicación cual sea. Si es fornicario, es fornicario, aunque sea con la hermana,
aunque sea con la suegra, aunque sea con quien sea, si es fornicario, Dios no quiere que tú, como creyente, como cristiano, te juntes con la persona. Cuando tú sepas que la persona es eso. Ahora, en el 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Con ellos sí puedes juntarte. Gloria a Dios. Ahora termina esto parece absurdo lo que nosotros predicamos, pero terminando aquí la prédica, según la instrucción de Dios, es como nosotros llevamos la vida cristiana, entendiendo lo que Dios nos quiere decir a nosotros, para salir de la tontería de religiosidad. Si yo termino hoy de predicar aquí, cuando yo ya hago la voluntad de Dios en este lugar, que es instruir a nosotros y a los que están detrás de las cámaras, y viene una persona y me llamó y me dice: hermano, fíjese que maté un chompipe, que maté un pavo y me ha quedado tan delicioso, y tengo una ensalada tan rica, y yo quisiera que usted viniera aquí a la casa para que comiera con nosotros. Y ellos no están casados. Por lo tanto, si no están casados, son fornicarios. Y yo le digo: ¿por qué tú no vienes a la iglesia y vienes a buscar en la palabra de Dios el consejo del Señor? Dice él: no siento ese deseo en mi corazón, porque yo no siento nada por Dios. Dice Dios: cuando termines de predicar, usted se me va y come con ellos. Pero aquí lo que acabamos de leer es que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Pero explica: no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Con ellos sí te puedes juntar. O con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo, porque si no puedes juntarte con nadie, ya Dios tiene que llevarte de aquí. Tienes que estar encerrado en tu casa con tu esposa, porque tú, si estás casado y tienes tu hijo, ninguno salir, porque te contaminas en cuanto salga. Gloria a Dios. Pero no es eso de lo que Dios está hablando. Entonces dice: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Oiga, la rectificación del apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, a través de él. Más bien yo lo que te escribí, más bien la instrucción que yo te di, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que. La explicación clara: con ninguno que, llamándose hermano, porque el que se llama hermano dice que es templo del Espíritu de Dios, en fornicación. Y eso no existe. Más bien yo te escribí que no te juntes con ninguno. Por eso está diciendo: no debe estar la persona que está en esta condición como si no estuviera. Tienes que darte cuenta que tiene esta condición, y que esa persona ahora se está mostrando como una cizaña dentro de la congregación, porque está contaminando. Está consciente que está en fornicación, no deja de estar en fornicación y quiere pasarla contigo como si verdaderamente él es igual a ti. Tú sabes que él no es igual a ti. Es duro esto, pero escuche, no se me ponga triste, ni se me ponga, porque yo sé que nosotros tenemos familiares, nosotros tenemos gente cercanas a nosotros que están en esta condición que antes nosotros, la mayoría, estuvimos. Gloria a Dios. Dios lo que está hablando aquí es un consejo de amor para sacarnos a nosotros de esta condición. Bueno, a nosotros no, sino a aquellos que estaban en esta condición. Y será, hermano, que por casarse nada más ya uno entra a ser parte con Cristo. No, el casamiento no hace parte con Cristo a nadie. Gloria a Dios. Hermano, pero si yo estoy en condición de fornicación, sé que soy abominable delante de Dios si pretendo estar con la iglesia, que es santa, pura y sin mancha. Quiere decir que usted me está diciendo que si yo me caso, mi situación se arregla con el Señor. Sí, le estoy diciendo eso.
Pero también quiero dejarles saber que el matrimonio, el casamiento, no puede ponerlo bien con Dios. Entonces, ¿qué hacemos? En medio. Nos quedamos en medio. No, en medio no hay nada. O te casas o sigues igual. Gloria al Señor. Ahora, entonces, ¿qué es lo que me convierte a mí en parte de la iglesia? ¿Qué es lo que me convierte a mí como templo de Dios? ¿Qué es lo que me convierte a mí como una persona santa, pura y sin mancha? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Como esa palabra que estoy escuchando está tan clara, y la condición que yo tengo, Dios me está enseñando que no es correcto delante de él, y yo en mi corazón sé que amo a Dios y que quiero obedecerle. Por obediencia voy y hago lo que Dios quiere, aceptando la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en mi vida y permitiendo que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y de toda maldad. Y el problema se arregla. No es el casamiento, no es el matrimonio, es la obediencia a Dios, es el aceptar a Cristo en el corazón lo que a nosotros nos convierte. Pero mire las buenas noticias que nosotros tenemos. Estamos en el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, él no tiene derecho de estar contigo. Él no puede estar participando de lo que tú participas. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice el Señor, porque, oiga lo que dice el 12. Porque ¿qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están fuera? Yo no tengo por qué estar juzgando que mira el vecino mío y ahora está con otro hombre. Pero qué terrible, dice Dios, no te metas en la vida de las personas ni en el pecado de las personas. Gloria a Dios. Cuando tú puedes a esta persona, tú le das ejemplo de santidad y pureza. Y cuando tengas un tiempo, tú hablas con él y le muestras el amor de Dios a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que eso le va a hacer bien a esta persona y lo va a hacer reflexionar. Porque si muere en esa condición, la Biblia enseña que esta persona tiene que ir a un lugar que no van los escogidos del Señor, aquellos que han recibido el consejo de Dios. Más dice el 12, porque qué razón, dice Pablo, tendría yo para juzgar a los que están fuera, o sea, a los que no están en la iglesia. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ustedes deben de juzgar esta situación. Es decir, estoy observando esto y yo veo que esto no está bien y hay que arreglarlo. ¿Y cuál es el sistema de arreglar? El consejo y el amor de Dios y el llamado de Dios a las personas para que todo esté bien en sus vidas. Todos nos hemos arrepentido en algún momento de nuestros pecados y de nuestras culpas, y Cristo nos ha aceptado, porque Cristo dice: no hay pecado que el Hijo del Hombre no pueda perdonar. Y que con solo creer, al que cree por fe, dice: por gracia sois salvos. Es un regalo de Dios. Aquel que está mal, aquel que no merece eso, porque ha sido mal ejemplo, dice: pero es por gracia. La gracia es darle a alguien algo que esa persona no merece. Y ahí donde está la muestra del amor de Dios para con nosotros. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera los juzgará Dios. Así que tú no te metas. Pero el deber y la obligación es para los que están dentro de la iglesia, los que están liderando la iglesia, los que dirigen, los que administran las cosas de Dios, tratar de mantener sin contaminación limpio el lugar y la casa del Señor. Versículo 13. Porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese, ¿qué dice? Y ese es Dios. Quitad pues. ¿Y cómo es que dijo que no tocáramos nada? Porque él al final de la siega iba a recoger a unos para el granero y a otros para atarlos en manojo y quemarlos.
Los siervos del Señor le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que hay cizaña? Oh, dice el Señor, un enemigo hizo esto. Le dicen ellos: pues nosotros ya sabemos, ya la vimos, la cizaña. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor le dijo: no te atrevas a tocar en el mundo a nadie, déjalo crecer en el mundo. Por eso usted mira tanta inmoralidad y tanta falta de respeto. Por eso usted mira tanta perversidad en este mundo. Usted mira tanta contaminación y tantas leyes que aprueban de homosexualismo y de todo tipo de maldad. Porque Dios no quiere que nadie se meta en eso. Parece increíble, ¿verdad, hermanos? Que esto fuera así, de esa manera. Gloria a Dios. No pueden hacer leyes para matar a las personas que andan mal, que es lo que los siervos del Señor querían. Cuando usted arranca una planta, la mata. Eliminar a todo aquello que fuera del enemigo para dejar solamente lo que es de Dios. El problema es que lo de Dios está contaminado. El problema es que lo de Dios ha sido leudado y está dando fruto como si fuera cizaña. Pero no es cizaña, porque tanto usted como yo andábamos en estas cosas antes. Y los frutos nuestros no eran agradables delante de Dios. Pero vino Jesucristo a buscarnos a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que nos limpió a cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor no quiere que nadie arranque a nadie hasta que Cristo venga con su juicio, que Él ganó en la cruz del Calvario y nos libre a nosotros de todo pecado y de toda maldad y de toda contaminación. Pero estamos hablando de que eso es en el mundo. Ahora estamos hablando de que en la iglesia Dios no quiere que esto se permita. Por ninguna razón, por ningún motivo, esto debe de estar siendo aceptado en la iglesia como algo normal y aceptado por Dios. Dios no acepta esa condición. Gloria a Dios. Porque a los que están fuera, dice el 13, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cuando habla del fornicario de Primera de Corintios, le llama una palabra que nosotros no somos capaces de decírsela a nadie, pero Dios es Dios. Y está mostrando que eso es perversidad, es estar corrompido delante de Dios. Pero Dios tiene solución para las personas que se encuentran en esta situación. Igual que nosotros tuvimos solución por nuestra situación. Porque Dios lo que quiere es limpiarnos a nosotros de contaminación. Primera de Corintios capítulo 6. Oiga lo que dice. Ahí mismo lo tiene, si usted tiene una Biblia de verdad. Oiga lo que dice. Primera de Corintios 6, 9. ¿No sabéis, escribe el apóstol Pablo, no te has enterado de que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? Aquel que no ha recibido la justicia de Jesucristo por medio de la fe. El que no ha creído en Cristo, el que no le ha entregado su corazón a Cristo. Aquel que no le entrega su vida a Cristo, aquel que no vive por la voluntad de Cristo, es un injusto. No está dentro de la justicia de Dios. Por eso no le gusta la justicia de Dios. Por eso no obedece las cosas del Señor. Por eso no quiere estar comprometido con el Señor. Por eso tal cosa, porque es injusto delante de Dios. Dios a los justos los controla y los lleva por medio de su justicia. Oiga lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahora explica. Y lo primero que dice es: no erréis, ni los fornicarios. O sea, está diciendo, una persona que está en el estado de fornicación no puede ser salvo. Una persona que se encuentra en esa condición no puede tener relación con Dios. No puede tener relación con Dios. No heredará el reino de Dios. Una persona que se encuentra en estado de fornicación, es lo primero que Dios enseña en los 10 pecados estos que va a mencionar aquí. El primero de ellos es la fornicación, y le voy a explicar por qué. Gloria a Dios. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, cuando muera, esta persona tiene que ser condenado al infierno.
si muere en esa condición. Yo creo que estamos siendo explícitos, ¿no, hermano? Estamos siendo explícitos, gloria al Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Dice, no te confundas, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. O sea que las personas que van al otro lado del reino de Dios, que van al castigo eterno, son todas estas personas que nunca se arrepintieron de ser así como son. Gloria a Dios. No puede, dice, que estamos hablando específicamente, porque aquí hay, si yo traigo esto, vamos a tener lo que hacer cada domingo un tema diferente, porque usted se asustaría de ver las condiciones estas que Dios está enfocando aquí. Pero Dios específicamente en este estudio quiere mostrar por qué me solicitaron que yo hablara respecto a esto. Y yo no tengo que hablar respecto a esto. Lo que yo tengo es que enseñar la palabra. Dice, un fornicario no puede de ninguna manera heredar el reino de los cielos. O sea que cuando muere, él no puede ir al cielo. Gloria a Dios. No erréis, no te confundas, no te engañes, creyendo que tú amas a Dios así como tú aborreces a Dios, porque prefieres el deleite de la carne, la satisfacción personal y el capricho de vivir así como has vivido todo el tiempo, en vez de entregarle a Dios tu voluntad y hacer lo que Dios quiere que se haga por medio de la voluntad de Él. Si Dios me está diciendo que eso me condena, que eso me contamina, y ando diciendo que yo amo a mi mujer, gloria a Dios, que yo amo a mi mujer, porque todo fornicario piensa que ama a su mujer, maldice cada día. El fornicario maldice cada día a su mujer. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la está encaminando al infierno, porque por culpa de él la mujer comete fornicación. Es un hombre malo, o la mujer es una mala persona y no ama a ese hombre. Gloria a Dios. Por eso es que Dios dice que no pueden heredar el reino de Dios. Viven engañados porque el diablo ha entorpecido los pensamientos de estas personas. Y las iglesias están llenas de esta contaminación. Por eso estamos hablando para llevar el consejo. Pero escuche lo que dice. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios. Porque si la persona con la que yo vivo, y tengo tantos años de vivir así con ella, tantos años tienes de mantenerla en un peligro de ir al infierno. Porque Dios maldice esa condición y le llama perversidad a la persona que está en esa contaminación vergonzosa. Gloria al Señor. Porque lo correcto y lo honesto delante de Dios es cuando la persona viene y hace correctamente. Cada hombre tenga a su esposa, dice, en santidad. Porque Dios nos enseñó a nosotros de que el matrimonio es honroso para Dios y que Dios mandó el matrimonio para que los hijos crezcan en amor, para que los hijos crezcan en confianza, en honestidad, para que los hijos cuando vayan a las escuelas sean orgullosos de sus padres. Mi padre y mi madre. Y el apellido suyo, ¿cuál es? Bueno, yo me llamo fulano de tal Valdivia. ¿Y tu papá qué apellido es? Fernández. ¿Y por qué tú eres Valdivia y no eres Fernández? Porque mi papá y mi mamá no son casados. ¿Por qué no se casan? Dice Dios, pero si la instrucción mía es la santificación del matrimonio. ¿Por qué rehúsa? Porque yo no quiero hacer lo que tú quieres que yo haga. No tengo corazón para eso. Pero las personas pretenden en todos los lugares del mundo que Dios los acepte tal y como ellos dicen que son. Porque Dios es amor. Dios es amor. Pero por medio de su amor, Dios castiga, azota, reprende, a toda persona que Él ama.
Aquí lo que Dios está haciendo es dando instrucción a todas las personas que pueden estar viendo por allá y a todos los que estamos aquí para ver si nosotros podemos llevarle este consejo o le regalamos este DVD a una persona que sea familiar o a una persona que nosotros amamos para que vea en qué condición está su vida. Y le voy a decir una cosa, la muerte está en la esquina de la puerta. Me estaban contando que ayer murió una persona sentado conversando con otro. Fue usted, ¿no? Que nos contó eso ayer, el día de ayer. Que estaban conversando y el hombre, ¡pum!, murió ahí. Gloria a Dios. Yo le pregunto a usted, si ese que murió ayer, que estaba sano, estaba en fornicación, dígame usted, ¿dónde él fue? Bueno, tal vez el Señor, no, tal vez no. Dios no trabaja con algo de tal vez. Aquí Dios dice una cosa y esto es así. El que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O se acepta la palabra o se rechaza la palabra de Dios. El que la acepta es perdonado. El que la rechaza no tiene perdón de Dios y no puede heredar el reino de los cielos. Pero mire lo que dice el 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los que maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora la solución por lo cual usted está aquí está bien con Dios. Y esto erais algunos. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente yo sea uno de aquellos que estaba en fornicación y creía que estaba correctamente. Pero cuando comprendí que Dios me enseñó a mí que eso no está bien delante de Él, ningún día de los días que yo fornico con mi fornicaria, gloria a Dios, ningún día de esos era agradable delante de Dios. Agradable delante de Dios es la relación entre un hombre y una mujer que han venido porque Dios mandó que el matrimonio debía de efectuarse. Y ellos se unen porque las leyes de este país, aunque vayan a casarse ahí nomás a cielito lindo, es una obediencia a la palabra de Dios. Porque no hay ninguna ley que no haya sido puesta por Dios aquí en la tierra. No importa si el que casó es cristiano o no es cristiano. Usted hizo lo que Dios le dijo que usted hiciera. Ahora, hay millones de personas aquí en la tierra que están casados que tampoco van para el cielo. Gloria a Dios. Porque mire lo que dice aquí. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, claro, después de arrepentirme, de creer en Cristo, he sido lavado, santificado y purificado en el nombre del Señor Jesús. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas. O sea, Dios nos deja a nosotros que nosotros sigamos como nosotros querramos seguir. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Qué es lo que me conviene a mí? No, las cosas que Él dice que yo debo de tomar y hacer. Esas me convienen. Lícito es que usted puede, tiene licencia para hacer lo que usted quiera. Porque le voy a decir una cosa, aunque yo esté en la iglesia, si yo estoy en el acto viviendo en la fornicación, yo no soy de la iglesia. Porque a la iglesia se agrega al cuerpo de Cristo a aquellos a los cuales Cristo viene y toma y lo hace uno con Él. Gloria al Señor. Pero aquí dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas malas, porque esto no es malo solamente para mí, sino que esto contamina a todo aquel que está alrededor mío. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Mire lo que dice. Colosenses, Tesalonicenses capítulo 4. Primera. En el versículo número 1. Qué lindo el Señor. Por lo demás, hermanos. Ay, qué linda esa palabra, saber y sentir que soy hermano, que soy hijo de Dios, que soy obediente a su palabra y que Él me sacó de la condición en que yo estaba antes. Ahora yo sé para dónde voy el día que yo muera. Por lo demás, hermanos, os
rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Así es que dice, ¿no? Primera. Sí, verán, 4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis siempre. Obedeciendo siempre, ¿no? Eso aprendimos, eso nos enseñó la instrucción de la palabra de Dios. Yo no aprendí otra cosa en la iglesia. Dios no ha enseñado eso, que yo estoy mal. Eso no me lo ha enseñado Dios. ¿Por qué lo tomas? Dice Dios. Sácalo de ti. Porque ya sabéis, dice el 2, qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Qué bueno que es Dios. Dice, hijo, yo sé que tú estás en eso y que eso te agrada, pero no es bueno. Desengaño, excluido de mí, de la santidad, de la santificación. Te mantiene lejos de la presencia de Dios. No puedes disfrutar de lo que Dios da. Gloria al Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación, no vuestra fornicación. Porque dice, la voluntad de Dios, dice el 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y nos habla y dice que os apartéis de fornicación. No, pero yo pretendo o estaré pretendiendo que yo estoy correctamente en el pueblo santo del Señor, en los santificados, con esta actitud que yo estoy teniendo, porque me han escrito, me han dicho personas de que hay personas en algunas congregaciones que dicen que ellos están correctos delante de Dios y que Dios es amor y que ellos ya se casaron delante de Dios sin casarse. No existe. No existe. Y dijimos, no hay perdón para la persona que piensa hacer su propio plan de salvación. Gloria al Señor. Ahora en el versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa, aprenda, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Con honor y en santidad. Yo veo muchas personas que se acercan a usted y dice, te presento a mi señora. Dos errores. ¿Por qué? Dice, te presento a mi señora. Otros dicen, te presento a mi esposa. No estés pasándote por la línea de Dios, que esposa es aquella que ante Dios tú has traído y has tomado. Pero cuando yo he tomado una mujer por la izquierda, cuando yo he tomado algo escondido de Dios, excluyendo a Dios en el plan ese, yo no la he tomado de Dios, sino que la he tomado del enemigo, del diablo. Y ahí la voy a mantener porque yo sé, digo yo, que yo la amo y voy a vivir con ella hasta el fin de mi vida. No importa si tenemos un papel, ¿qué cosa es? Dice la gente. No es nada. Sí, un papel no es nada, ni salva a nadie. Pero una palabra de Dios dictada sobre este asunto sí salva a la persona. Entonces dice en el 4, ¿no? Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, que una persona que está en fornicación dice Pablo, que es una persona que está en concupiscencia y que esa persona no conoce a Dios. No está correcto. Y nos duele en el corazón porque a mí me han dicho de las otras iglesias, gloria al Señor, me han hablado, gloria a Dios, de muchos lugares. Y el tema de la fornicación es un tema que no se quiere dar, porque esto hiere. Si esa es mi condición y yo soy la persona que me molesta eso porque se está hablando de algo malo de mí, me está criticando a mí aquello. No está criticando, está bendiciendo, está salvando.
de la condición, porque Dios no está diciendo por esta condición hagas lo que hago, aunque me obedezca vas a ser condenado. Ese sí sería un problema. Pero Dios está librando a la persona a través de la obediencia en Cristo a salir de esa condición y aceptar el principio de Dios y la salvación en su vida. Pues dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Al apartarte de fornicación, estás libre, gloria a Dios, y eres lavado con la sangre de Jesucristo y eres puesto al lado de aquellos que Cristo viene a limpiar y a preparar para Él vivir en las personas. Ya estamos terminando. Efesios 5, miren lo que dice. Gloria a Dios. Efesios capítulo número 5. En el versículo número 1. El apóstol Pablo: y la santidad de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitando lo de Dios como hijos amados. Todos los que vienen a Cristo, los que vienen a Dios, comienzan a vivir una vida en santidad, con sus errores y sus defectos, pero andan en el camino del Señor cada día, aprendiendo y creciendo en la obra del Señor siempre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Versículo 3. Versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, no quiero que se hable de esto en la iglesia. Es lo que dice ahí, hermanos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros, porque Dios dice: no me gusta escuchar que están tratando estas cosas, porque esas cosas son abominables para mí. No se debe estar discutiendo eso, porque eso ya se debe haber arreglado. Es la palabra de Dios. Señor, dura es tu palabra. Dice: dura es mi palabra. Si es lo que suaviza tu corazón, ¿cómo va a ser dura? Si mi palabra suaviza tu corazón duro de piedra que tú tienes, entonces mi palabra no es dura, sino que tu corazón es el que está de piedra, pero tú piensas que yo soy el malo y que tú eres el bueno, que yo soy el duro y que tú eres el suave, amoroso. Gloria a Dios. Pero dice el versículo número 3, ¿no? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, a nosotros no nos conviene estar hablando de estas cosas. Y esto yo lo hablo ahora y no lo vuelvo a hablar nunca más. Si es que Dios no me manda a alguien que necesite esto, le doy el DVD. Y le digo: no, arreglate con el DVD. Yo no quiero estar metido en esto, porque esto Dios dice que no, yo no estoy hablando de estas cosas, porque esto es abominación delante de Dios. No conviene a los santos estar comentando o estar hablando de estas cosas. Por eso es que esto contamina, porque muchas personas pueden tener alguna comunicación o estar señalando a alguien de que está en un estado incorrecto en la iglesia. Y Dios dice: no conviene mencionar estas cosas o estar hablando de los pecados que se cometen en algunas iglesias. Ya, hacemos esto. Y no es que no pueda hablar del tema, es que no, Dios no quiere que nosotros lo hagamos, porque dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Que Dios me lo bendiga, hermano. Ay, hermano, deme un abrazo, hermano. Hermanita, cómo ha habido todo envuelto el amor, la frescura del amor de Dios entre nosotros, la santidad de Dios entre nosotros. Gloria a Dios. Y entonces andamos juntos, comemos juntos, salimos juntos, disfrutamos de la santidad y de esa unidad espiritual entre nosotros. El fornicario no tiene derecho a eso, porque Dios dice que él no es parte de la herencia. Oiga lo que sigue diciendo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanería, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, dice el apóstol Pablo. Quiero que tú sepas bien esto a la persona que esté en esta actitud. Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Quiero que sepas bien, dice Dios, gloria al Señor, por la lucha que persona tiene. Es que no puedo casarme por tal situación. Bueno, esa es una cosa que usted mismo examina. Y usted dice sí o no a Dios. Gloria al Señor. Es que usted no sabe los problemas que no, yo no sé ni quiero saber. Yo lo único que le digo a usted es lo que Dios dice. Pero Dios no está obligando a nadie, porque Dios no vino a condenar al mundo. El mundo está condenado. Cristo lo que vino es a sacar de la condenación a la persona. Porque ahí ve usted que dice que no es solamente al fornicario que el Señor viene a decirle esta condición en la que se encuentra y que no puede ser parte del reino de Dios. No puede ser salvo, sino que dice no erréis ni los fornicarios ni los adúlteros, tampoco el adúltero. ¿Qué cosa es un adúltero? El adúltero es diferente al fornicario, pero es igual. El adúltero es aquel que está casado y que por debajera tiene un escondite. Gloria a Dios. Por debajera tiene a otra, pero que la ama y que no la puede dejar porque él ama a las dos. Gloria a Dios. Adúltero, dice Dios, tampoco puede entrar. El otro, el afeminado, tampoco puedes entrar. ¿Qué cosa es un afeminado? Un afeminado es una persona que le gusta sentirse como mujer, arreglarse como mujer y tener esa condición de mujer. Un afeminado es alguien que no le gustan los hombres, pero que le gustan las cosas de las mujeres. Ese afeminado, que muchas veces se arregla, se pinta y hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Yo por eso que me han dicho, mira, la ceja esta, no me toque la ceja. Digo al barbero, no me toque, que tengo unos pelos grandes, déjame mis pelos que yo me los quito solo. Gloria al Señor, no me vaya a regular estar yo y después estarme viendo ahí en el gloria a Dios. No, afeminado no. Ni tampoco pueden ir al reino de los cielos los que se echan con varones, los homosexuales. Dice el Señor, tampoco. No quiero salirme del tema, pero lo que quiero decirle es que ninguno de los que estén en todas estas condiciones de estos 10 pecados puede heredar el reino de Dios. No es solamente el fornicario, es la condición de pecado lo que nos tiene mal delante de Dios. Pero la persona no quiere dejar esa condición, pensando que así él está bien delante de Dios. Gloria al Señor. Último versículo, Primera de Corintios 6. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Están contentos, hermanos? Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Aleluya. Oiga lo que dice aquí. Versículo 16. Primera de Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se... Primera de Corintios 6, 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un solo cuerpo con ella? O sea que cuando aquel se une con aquella es una misma cosa. Es un solo cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne cuando están unidos en sus pensamientos, en su corazón, en sus corazones. Pero el que se une al Señor, uno es con Él, un espíritu es con Él. Entonces dice el 18. ¿Qué dice el 18, hermano? Mire, no lo arranques, déjalo junto todo. No, busca cómo salir de ahí, dice Dios, de ese lugar. Porque eso es el peligro más grande que el hombre puede tener. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. El que fornica maldice su cuerpo todos los días. El que fornica aborrece su alma. El que fornica odia su persona y la persona de aquella, porque aquella y él es una sola, según Dios. Según Dios. ¿Qué clase de equivocación y de error en el que muchos hemos vivido? Bueno, Dios ha sido bueno y Dios ha traído su evangelio a nosotros. ¿Qué cosa es el evangelio? Que nosotros entendamos que a todos nosotros estábamos bajo pecado. Por eso es que Dios nos destituyó a nosotros y estábamos viviendo la condición como si éramos cizaña.
Pero muchos de nosotros no éramos cizaña. Los siervos quisieron arrancar la cizaña en el mundo, pero el Señor le dijo: no, déjalos crecer juntamente, porque yo después voy a mandar a Jesucristo a recoger los que son míos, aunque estén en esa condición. Entonces la palabra dice que Cristo vino a este mundo y pagó un precio porque nosotros no podíamos salir de esta condición. Solo Cristo es el único salvador del mundo. Nosotros no nos podemos salvar. El diablo nos ha contaminado la mente y mantiene engañadas a las personas en cualquier situación que estas personas estén viviendo. Con cualquier trampa que el diablo le ha puesto. No te puedes casar por esta condición. Acuérdate que si te casas, pierdes el... Gloria a Dios. Si yo me caso, entonces ya tengo el problema que no me dan a mí y le dan a ella también. O lo están dando a los dos. Pero si me caso ya no me dan a mí. Entonces tú quieres que te den aquí, pero en el cielo no. ¿No sabes tú que si tú obedeces a Dios, todo lo que a ti te hace falta, el Señor lo tiene preparado para ti? ¿No sabes tú que todos los que confían en Cristo están llenos del Señor? Aquel, hablando de Dios el Padre de Cristo, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando comenzamos a obedecer a Dios, comienza a fluir en nuestra vida una vida distinta. Cuando nosotros accedemos, meternos dentro de la voluntad de Dios, solo beneficios de Dios vamos a recibir. Nuestra vida va a ser cambiada y transformada. Vamos a evitar males y resultados de pecado que vienen a través de la fornicación, que nos mantienen a nosotros en un mal escondido, porque el diablo está sembrando, está colocando, está poniendo para que al tiempo de la siega nosotros recojamos el resultado de nuestro pecado y de nuestra desobediencia a Dios. Así de que aquellos que están allá, por favor, mis hermanos, sé que Dios es bueno y que Dios ha hablado en su corazón, que en esta mañana usted pueda reflexionar y saber de que si usted se encuentra en el estado de la fornicación, usted no puede tener parte con Cristo, nunca ha tenido parte con Cristo. Y además, si usted muere en esa condición, tanto usted como la persona otra, los dos serán condenados en el infierno. Pero Dios no quiere eso para nosotros, ni para su pueblo. El Señor ha venido para enseñarnos a nosotros, para que nosotros tengamos un arrepentimiento. El Señor dijo: arrepentidos y convertidos para que sean borrados todos vuestros pecados. La salvación es Cristo Jesús y nosotros somos los salvados cuando creemos en las promesas de su palabra. Denle un aplauso a Jesucristo. La forma en que me enseñaste a vivir la vida